Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a una nueva entrevista con los actores de cine peruano. Hoy nos acompaña Elena Romero, destacada actriz de cine, televisión, teatro, quien ha hecho una película icónica, Maruja en el infierno, de la cual también vamos a hablar, ¿no? Y ha ganado premios. Nos va a contar un poquito acerca de esos premios que ganó por la película Maruja y también estudió arte dramático en Madrid. Adelante, Debbie. Y así es, cinéfilos, de todo el público que nos va a ver esta entrevista. Bueno, y contemos un poquito más. Es cierto, Elena Romero también estuvo en televisión, destacó en un programa de 2 a 4 junto a su hermano Raúl Romero, como cantante también. Ha interpretado boleros y el cha-cha-cha también con su hermana, haciendo ahí un dúo, las Romerísimas. Bueno, y también ha sido docente universitaria y sigue vigente con roles como Reina sin Corona y también lo hemos visto en Al fondo hay sitio. Bienvenida, Elena. Hola, ¿cómo están? Ay, estaba escuchando y digo, bueno, es toda una vida, ¿no? Desde Maruja, que fue en el año 83, eh, y que sí, tuve la suerte de tener este rol protagónico iniciando mi carrera y que me dio premios, como ustedes dicen, hasta el día de hoy, ¿no? Sigo cantando, hace muy poco he lanzado una cumbia de mi inspiración, compuesta por mí, que está teniendo bastante acogida por parte del público. Y lo que me provoca ahora mucho es componer mis propias canciones, pero sigo también haciendo versiones de canciones que me gustan. Hace poco estaba en Argentina y hemos hecho dos versiones de una de La Flor de la Canela, que es un clásico peruano, y otra de una canción de Fito Páez con gente peruana ya. Bueno, ya les contaré más de eso, no lo puedo comentar tanto Ah, todavía. que quede suspenso, muy Que quede bien. para la próxima entrevista, porque esto Pues, Exacto, sigue, segunda sí. fíjate, parte, a ver, siempre ¿ah? para después, ¿no? Y digamos, con la suerte, ¿no? De hacer en la vida cosas que me gustan, como es el cine, como ustedes bien han dicho, teatro musical, que para mí ha sido una de las grandes, digamos, de las grandes satisfacciones y que he hecho bastante, ¿no? Y en la docencia continúo, ya son 15 años prácticamente en la docencia. Y es algo que me encanta, formar a jóvenes artistas, a jóvenes pues actores y cantantes, ¿no? Em, lo Qué gracioso de lindo. esto es sentir que siempre tienes una ilusión para hacer algo, no sé si nuevo, porque sigo en mi Pero línea. algo quizás que ya habías soñado, digamos así, que lo tenías plasmado desde antes. Sí, seguir con tus proyectos, ¿no? Y este año, el 24 ha sido alucinante porque empecé a sentir, como le decía a mis compañeros de la universidad, siento como que me pica el cuerpo, que tengo ganas de hacer un poquito más de arte, ¿no? Por así decirlo. Y me llamaron para hacer televisión, estuve otra vez animando durante varias semanas, 6 semanas, un programa concurso, me divertí muchísimo. Y también me saqué un clavito, ¿no? Porque me despedí de los concursos, no de la tele, porque después he hecho más cosas, pero desde 2 a 4. Y entonces estuve el año pasado haciendo esto, después me llamaron para el fondo hay sitio y les cuento que, bueno, no les puedo contar todavía, pero creo que mi Espera, personaje, déjanos aquí un ratito ahí con un suspenso para al finalizar, podemos completar ahí para que nuestros cinéfilos también se queden con esa duda, ¿no? Elena, algo así hablo como que mucho, creo, estás. ¿ah? Sí. Ahora que estás haciendo así un reencuentro de todas las cosas que has venido haciendo, cuéntanos de repente de tus inicios, cuando habías estudiado en España, cuando te fuiste a Europa, ¿cómo fue esa experiencia en formarte en la Real Escuela Superior del Arte Dramático en Madrid? ¿Y cómo fue, digamos, trasladarte nuevamente a Perú y ese cambio cultural, digamos así? Bueno, en realidad mi vida entera ha estado asignada por esos cambios, por esos viajes, ¿no? Desde muy niña, a los 4 años, toda mi familia se fue a vivir a Barcelona, mi papá era de Barcelona. Y después de 8 años regresamos a Perú. Ese fue, quizá de niña no me di tanta cuenta, aunque yo creo que los niños se dan cuenta de todo, solo que lo interpretan de otra manera, ¿no? O lo integran en su vida de otra manera. Y a los 12 más o menos regresamos otra vez a Perú. Y ahí sí que fue un choque y un cambio porque estaba en una edad pues donde ya todo era muy evidente y donde ya había dejado a mis amigos, mis amigos chicos del barrio allá y toda una vida, ¿no? Y después de eso yo pasé 10 años más aquí, a lo largo de los cuales pues terminé el colegio, entré a la universidad, entré a la católica a estudiar en principio psicología, yo iba a ser psicóloga. En el medio de todo ese camino
sentí un llamado vocacional inmenso para ser artista, pero a tal punto que sentía que ya no podía. Yo funciono un poco así, ¿no? Cuando, como les decía antes, empecé a sentir que el cuerpo me decía, no, 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 por ahí no es, tienes que hacer esto. Y empecé a sentir eso tan fuerte que, bueno, por una circunstancia que sucedió en la universidad, un ciclo se cerró, psicología, imagínate. No sé qué hecatombe fue esa, pero yo dije, pues esta es la mía. Aproveché y postulé al TUC y postulé al Conservatorio Nacional de Música. Y claro, cuando terminó ese ciclo y la universidad la facultad de psicología se abrió, mis viejitos dijeron, bueno, ya, qué bien la Helen, entonces, ¿cómo es? Y yo dije, acá me quedo. Pero ¿cómo te vas a quedar? ¿De qué vas a vivir? Una actriz, una cantante. Eran otras épocas también, había mucho menos producción, había, era mucho más cerrado el circuito, ¿no? Pero yo sentí que la vocación mía era inmensa y que yo tenía que intentarlo, que yo no podía dejar de intentarlo. Y ahí fue cuando surge Maruja, ¿no? Después del primer año en el TUC me llaman, no, yo fui a un casting para ser extra, esa es la verdadera historia. Y, y resulta que no, o que tal vez buscaban extras, pero algo vieron en mí que dijeron, ella puede ser Maruja. Después me Y enteré que venía justamente eso, Elena, es algo que los cinéfilos preguntan. ¿Cómo llegaste a protagonizar Maruja en el infierno junto a Elvira Así Travesti? fue, así fue. Alguien del salón en el TUC dijo, ay, están haciendo un casting para buscar extras. Y fuimos en mancha. Ni siquiera fui yo sola, fuimos un grupo. No me acuerdo cuántos éramos, la verdad. De hecho, fuimos con mi amigo Pablo Serra, que protagonizó conmigo, que éramos Claro, sí. compañeros de salón en el tour. Ah, no sabíamos Entonces eso, fuimos. Ah, ¿no sabías eso? ¿no? Que eran compañeros, No, estuvieron juntos. claro, estudiábamos en el tour. Nosotros éramos del salón, pasábamos juntos todo el año. Y fuimos en Mancha a hacer el casting y y quedamos. Quedé yo y quedó él, por supuesto. Que también a mí me parece que tenía una sensibilidad muy hermosa él para la actuación, ¿no? Em, y así fue, en realidad, así fue. Así de sorprendente, así de, no sé si decir predestinado. Lo cierto es que aunque yo nunca me había parado frente a una cámara prácticamente ni para tomarme una foto, porque era otra cultura, no te tomabas fotos todos los días. Ahora ya sabemos posar y el ángulo y la luz y ten cuidado que aquí te agarran mal y la sombra. Era como, éramos pues era otra forma de vivir, ¿no? Eh, pero sí había visto mucho cine, yo era muy cinéfila. Hay algo que es muy curioso. Cuando tú grabaste la película Maruja en el infierno, digamos que existen escenas que de repente para la época no eran, digamos, estaban tan acostumbrados para un cine nacional, ¿no? El hecho de esa relación que tienes tú con el protagonista, pues no siendo tan joven, ¿no? Y el Ujú. trato que tiene, pues, Elvira Travesí respecto al personaje, ¿no? ¿Cómo manejaste esos momentos eróticos de la película? Bueno, estaba nerviosa, evidentemente, ¿ah? Los dos estábamos nerviosísimos y como éramos tan amigos, eso ayudó mucho, ¿no? Porque si a mí me sucede eso con alguien que ni conozco, yo creo que me hubiera sentido no nerviosa, no muy nerviosa, sino aterrada. También se conversó todo antes, el director nos decía un poco cómo iba a ser, dónde iba a estar la cámara y todo eso. Y también no se hizo el primer día, ¿no? Eso se hace ya cuando ya estás, digamos, metido en la dinámica, en el personaje, en todo, ¿no? Eh, Me acuerdo que una vez a mi papá le preguntaron, ¿no? Si él se sentía incómodo, que como si me había conversado, si me había dado permiso, cosas así, aunque yo ya era mayor de edad, evidentemente, pero me acuerdo que mi papá dio una respuesta que a mí me pareció maravillosa. Dijo, a nosotros, a nuestros hijos, los hemos educado para que ejerzan la libertad. Y yo dije, wow, papá, qué orgullosa me siento de ti. Porque en verdad, sí, se trataba de eso. Yo no creo que a ningún papá ni a ninguna mamá le sea cómodo, ¿no? Aunque ahora viendo las escenas, la verdad te digo que yo en la televisión, en los anuncios veo más, pero en esa época sí era pesado, era fuerte, ¿no? Por Pero supuesto, Elena. fíjate que si tú lees, tú sabes que Maruja del Infierno está basada en la novela de Condens, ¿no? No una Claro, sola sí, misma. exacto, La novela es más cruda que la película. De alguna bastante. manera hay cierta visión un poco más, no edulcorada, ¿no? Diré, romantizada de Maruja, ¿no? De lo que es Maruja, que es como una flor en medio de un pantano. Creo que es la visión que da la película, ¿no? Este ser un poco
etéreo, que quiere, como no arraigado, que quiere irse de ahí, que está atrapada en un mundo que es lo que conoce, pero que sabe que no quiere eso, ¿no? Dime una cosa, hay una curiosidad que los cinéfilos preguntan. ¿Qué pasó contigo después de Maruja? ¿Por qué no continuaste en la actuación? Hay una brecha amplia ahí. No, ahí es cuando me voy, no es que no continúe en la actuación. Bueno, yo siempre he sido así como actuación, música, soy muy inquieta, ¿no? Entonces, sino que yo me fui a España. Cuando yo hice Maruja, piensa que se hacía una película cada 4 años. Ujú, sí, Prácticamente, ¿quién hacía películas? Pancho, Huayhuaca, que hizo Cuentos Inmorales, y bueno, ahí estaba un grupo de directores. claro. Pero no era como ahora, que tú, tampoco es que se haga mucho, porque el cine siempre es muy, muy difícil, pero ya hay más, ¿no? Hay más. Creo que lo digital democratizó un poco el cine. Y bueno, yo me fui a España a estudiar. Y ahí fue cuando... Lo que pasó es que a mí en el TUC, yo hubiera terminado en el TUC, creo, si no llega a ser que me aplicaron una regla eh, que decía que los estudiantes durante los 3 años que duraba la carrera en ese momento no podían actuar ni trabajar en nada. ¿Sí? Entonces, que era una regla de aquella manera. Después yo me he enterado, incluso me ha dicho alguien muy de adentro, que esa regla ni siquiera existía, así en papel. Era un mito entonces. Bueno, debe serlo, porque yo me acuerdo que siempre lo digo, mi compañera Cecilia Campos, una gran humorista, una chica muy talentosa, estaba en la tele todos los días, todas las semanas, igual con Hugo Salazar. Entonces, yo decía, bueno, si ellos trabajan todas las semanas, ¿por qué no voy a hacer yo una película en verano, cuando no hay clases? Y porque, como yo le dije al director, que era Roberto Ángeles en ese momento, Roberto, me han ofrecido una película protagónica, ¿qué voy a decir que no? Ya mis papás van a decir, estás loca, ¿no? O sea, deja la católica, deja la psicología, vienes, estudias un año, te ofrecen un protagónico y vas a decir que no. Era como, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer, ¿no? Y no me falló mi instinto como suele suceder, porque se me abrieron mil puertas, ¿no? Entre ellas este premio que tú decías antes, Claro. como mejor actriz sudamericana en el Festival de Cine de Cartagena de Indias. En lo personal, pero la película tuvo muchos premios, ¿ah? En el Festival de Cine de Huelva, en La Habana, y ahorita no recuerdo más, ¿no? A diferentes aspectos de la película, ¿no? Cuando yo me fui a España, yo, claro, fui a Barcelona, que es donde yo había vivido. Pero ya habían pasado una serie de cosas y entre ellas se había instaurado el catalán como obligatorio. Entonces me dijeron, perfecto, yo me conecté muy bien ahí con gente de teatro ya, pero tienes que estudiar en catalán. Y yo dije, "Ay, estudiar teatro en catalán. No, o sea, si yo estudiara catalán para ser doctora, pero teatro. Entonces fui a España, a Madrid, y me encantó, la verdad, porque tuve este acercamiento que para mí es maravilloso acerca del teatro clásico español, el verso, los clásicos, además de todo lo demás de un actor, pero ellos tienen, bueno, te educan un poco para ese teatro también, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía clases de esgrima y yo alucinaba, decía, esta chola aquí con su esgrima, qué grande es, haciendo esgrima y aprendiendo a hablar así, reaprendiendo, ¿no? Porque yo de chica pues ya hablaba así, cuando viví, me pasé 10 años ahí donde yo desarrollé, además de mi carrera, el oficio de cantante. Ahora que nos estás contando un poquito este reencuentro de que prácticamente la parte del canto y esto lo has desarrollado allá, ¿por qué los boleros y el cha-cha-cha? Porque me gustan. Es tan Digamos, sencillo. ese es el género particular de Elena Romero. No diría yo que soy una bolerista. Es que yo soy un poco un bicho raro, ¿no? Porque no soy solo una cantante o solo una actriz o solo una actriz de teatro musical. Em, yo siempre digo, tampoco es que yo me quiera poner ninguna etiqueta. Yo sencillamente soy un artista que ha curioseado un poco, pero sí, mi lanzamiento fue con el bolero y el cha-cha-cha, pero en realidad yo no hago un show de boleros hace, no sé, 15 años o más. Entonces, pero ha quedado ese sello, ¿no? Cuando en realidad, Claro. bueno, yo he trabajado sola y después con mi hermana, lógico, con Bárbara, que es una cantante extraordinaria, pues hemos tenido la suerte de tener la experiencia de Romerísimas, cuyo concepto era dos voces, dos hermanas, haciendo shows o temporadas o discos, porque hemos grabado varios discos, temáticos, ¿no? Que si la nueva ola, que si la música latinoamericana,
nuestro primer, claro, mi primer disco fue de boleros, ¿no? Eso es verdad, pero ¿por qué? Porque me gusta, me encanta. A mí el bolero me parece la balada latina. Así como hay una balada pop que es anglosajona, también hay una balada latina que es el bolero, ¿no? El cha-cha-cha, porque la verdad que me parece un ritmo alegre, muy movido, que a la vez es dulzón, ¿no? Tan, chan, cha-cha-cha, es así rico. Y ahora lo último que he compuesto es cumbia, porque también porque, ¿por qué? Me dirás, ¿te quieres subir al carro la cumbia? Yo pongo el parche antes de que salte el chupo. Em, yo no creo que sea un carro, yo creo que la cumbia es como una combi en la que todos cabemos, porque es de nuestro día a día. La cumbia es algo que sentimos, que escuchas en el taxi, que escuchas en la combi, que escuchas en la tele, es ya una expresión nuestra, ¿no? También, más Así allá es. de cualquier origen que haya podido tener, ¿no? Y Y si tuvieras, y si tuvieras que elegir entre actuar, cantar, el cine, con cuál de este arte te quedarías? mm, por suerte no me ha tocado elegir y he podido ir de un lado a otro y sigo pudiendo ir de un lado a otro, ¿no? Em, ay, no sé qué decirte. Cantar es algo muy inmediato, porque tú vas y cantas. El teatro es más elaborado, es más sacrificado, pero a la vez es necesario. Esa cosa que tiene el teatro que es tan viva es maravillosa, porque cada día te pueden pasar muchas cosas en el escenario. Maravillosas o engorrosas. Em, Sobre todo, yo siento que en el musical es muy exigente, ¿no? Porque cantas, bailas y actúas y todo es muy exacto en el musical. No te puedes equivocar ni 10 centímetros en el punto, porque ya no te da la luz y todo está milimetrado, ¿no? Y después está el cine, que a mí me encanta. A mí me gustaría mucho hacer más cine, tener la oportunidad de tener un papel, porque he hecho cine, ¿no? Después de Maruja, de hecho hasta hace poco he tenido una pequeña intervención en una película que aún no se estrena, pero me gustaría poder tener un papel con un poco más de peso, ¿no? Como pudo haber sido Maruja. Pero bueno, ya se dará o no, no sé. Yo creo que al final uno lo que quiere es em, este placer, este disfrute que sí, por lo menos yo siento cuando actúo, cuando canto, también cuando enseño, ¿eh? Yo siento mucha felicidad cuando soy docente. Cuando nosotros conocemos a Elena, la que sale en el teatro, en el cine, en televisión, la que nos da mucho dinamismo al momento del canto, pero cuando se apagan las cámaras y se cierra el micrófono, ¿cómo es Elena en casa? ¿Sigue siendo esa persona extrovertida o es una Elena un poco más tranquila, más serena, o de repente un poco más estricta en casa? Cuéntanos. No, muy estricta, no. Yo pienso que así como me ves y como te estoy hablando, yo soy, ¿no? Pero evidentemente las personas tenemos diferentes momentos del día, diferentes facetas. Pues normalmente no me están preguntando sobre mi historia, nadie. Entonces, yo ahora te estoy contando un poco porque ustedes me preguntan qué fue de esto, qué fue de lo otro, qué tal, ¿no? Em, pero sí, yo pienso que soy una persona, mira, principalmente yo algo que cultivo es tener ilusión, porque yo ya tengo mi edad, evidentemente. Eh, pero creo que los avatares de la edad se llevan de otra manera si tú tienes ilusión por lo que haces, por aprender algo nuevo, por plantear algo nuevo. Eh, yo tengo muchas ideas de lo que haré cuando tenga un poco más de tiempo, pero ya está en mi cabeza. Y cuando algo está acá, ya empieza después a bajar por acá, o quizá el camino es al revés, no sé. Y de alguna manera eso va a encontrar su camino, porque me acuerdo en Jurassic Park, cuando dice la vida siempre se abre paso. A mí esa frase me encantó y la siento en muchos sentidos, ¿no? Y creo que el proceso creativo es un poco así, porque el proceso creativo es la vida, la vida es creación, ¿no? Desde que se crea una célula, un protozoo, lo que fuera, la vida es esa lucha de que la vida se quiere manifestar. Entonces, yo tengo esta ilusión de hacer varias cosas. Y digamos, en esta madurez también estoy disfrutando, por ejemplo, de a veces me invitan a dar unas charlas o hacer talleres para los mismos docentes, para enseñar el tema de la comunicación, porque mi experiencia es variopinta, ¿no? Por un lado, he hecho televisión, pero también tengo esta formación académica,
Entonces el tema de la comunicación para mí no es solo teórico, ¿no? Sino que es muy práctico y teórico a la vez. Y entonces también eso me encanta, ¿no? Claro. En fin, yo creo que lo mejor que puedes hacer es ir envejeciendo con ilusión en lo que el futuro te depare. Ahora disfruto, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Esta comunidad que tengo en las redes, que de alguna manera me expreso, digo las cosas, hablo de mi cotidianidad y la gente a veces me pregunta o me pide consejos. Y esta es otra experiencia que es muy bonita también, muy linda y que yo estoy Claro. disfrutando muchísimo. Ahora que lo estás comentando, que la vida es una lucha, que tener ilusión es muy importante, ¿cuál ha sido tu mayor desafío personal que has enfrentado y de repente cómo así lo superaste? De repente alguna anécdota que nos puedas contar que no lo hayas comentado en algún otro momento. Pues yo creo que en la vida de uno hay muchos desafíos, ¿no? Eh, yo en mi familia tuve la circunstancia, por no llamarle de otra manera, no calificar, de perder a mi hermano cuando yo era joven, bastante joven todavía, ¿no? Y salir adelante de esa pérdida para mí fue un gran desafío porque yo estaba rota. Ese fue uno de mis desafíos grandes en la vida, ¿no? Y el otro fue ser artista, contra todo pronóstico. Porque decir, voy a dejar una carrera en la católica para ser psicóloga, es como decir, bueno, dejo un camino más o menos seguro o predecible para meterme en la incertidumbre total, ¿no? Entonces navegar en la incertidumbre no es fácil. Y la vida misma ya tiene una cuota de eso, ¿no? Pero la vida del artista mucho más. Nunca tienes todo ganado o ya todo, digamos, lo puedes dar por sentado, sino que cada vez es lucharla, ¿no? Entonces, la primera victoria fue decidirlo. Y eso es algo que yo transmito en mis charlas, que muchas veces son motivacionales, ¿no? O sea, eh, cuando no emprendes algo porque tienes miedo de fracasar, ya es tu primer fracaso, no intentarlo siquiera. Si lo intentas, ya tienes tu primera victoria, ¿no? Em, Luego hubo un momento en que yo abusé mucho de mi voz cuando yo era cantante, ¿no? En mis inicios de la carrera y me vi con la voz comprometida, ¿no? A mí un médico me dijo, uy, señora, usted, o ni siquiera señora, era joven en ese momento. Pero era estudiante de teatro en España y además yo vivía de cantar. O sea, yo cantaba en las noches y durante el día estudiaba. Entonces todo el día usaba mi voz y se me fatigó y me empezaron a salir nódulos y el médico me dijo, o se opera o su carrera ha terminado. Y eh, para empezar, yo no tenía plata para operarme, segundo, no tenía plata para no trabajar varios meses y tercero, no tenía plata para hacer la rehabilitación. Como dicen que la necesidad es la madre de la ciencia, entonces yo empecé a ver cómo podía hacer, ¿no? ¿Cómo puedo yo superar esto? Y eso fue una de las grandes cosas que yo he superado. No me operé, me rehabilité y aquí estoy. Varias décadas después de que esa persona me dijo que si no me operaba, mi carrera terminaba. Entonces, a partir de eso yo tengo una visión también holística de las cosas, ¿no? Tuve la suerte de trabajar con alguien energéticamente que me dijo, lo tuyo acá es energético y me habló de los centros energéticos y del centro de la expresión y de qué cosas yo tenía por decir y qué cosas se habían quedado adentro. Y cuando tú no dices lo que tienes que decir y las cosas se quedan adentro, esto es como agua que no circula, ¿no? ¿Qué Y pasa con el termina agua que como no que circula? ahogándote un poco de repente, no sé, ¿no? Claro, y el agua que no circula se enferma, es agua muerta y putrefacta, ¿no? Entonces empezó un proceso de introspección muy fuerte para mí y escribí mucho y trabajé mucho y hablé con quien tenía que hablar y con quien no podía le escribí, leía las cartas en voz alta y hacía muchas cosas así energéticas, por así decirlo. ¿Cómo es para ti trabajar con Álvaro Velarde? Virtudes, por ejemplo. Virtudes es un personaje muy divertido para mí. ¿Cómo lo construiste? ¿Cómo Virtudes. llegaste ahí? Cuéntanos. Fui a un casting, me acuerdo que era en un teatro, creo que era el Arco, no recuerdo. Y me presenté, me dijeron, hay un casting y yo fui.
Yo no he hecho muchos castings, pero en ese caso sí. Entonces yo conocí a Álvaro y me pidió algunas cosas. Y Álvaro dice que yo tengo su sentido del humor, o sea, que yo conozco, que yo entiendo muy bien su código, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el humor y el humor no es fácil de actuar. Y entonces yo me acuerdo que a mí Álvaro me cayó tan bien que le dije, mira Álvaro, vamos a ver. Yo entiendo que en el cine a veces no hay un papel que cuadre contigo. No es que tú no lo puedas hacer, que no tengas que no seas la actriz que podría hacerlo, sino que hasta por imagen, por presencia, por mil cosas, un personaje puede o no ir contigo. Pero le dije, si no hay un papel para mí, igual quiero estar en la producción. Déjame ser tu asistente, yo me meto. Y él me dijo, no, 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 yo quiero que tú seas Virtudes, que es tan divertida, ¿no? Pero Este, Virtudes realmente es un personaje muy divertido, ¿ah? Y encaja perfectamente bien en la historia, en la visión de Álvaro, porque maneja muy bien la comedia. Tatiana Stengo, Ñe Cepeda, esa todos de verdad película fue articularon muy muy bien. divertida. Y Álvaro es un director que no te da mucho lugar a la improvisación, ¿no? Tienes que saber muy bien el texto y te pide cosas muy exactas como hacer así y ahí es, no te muevas más, ¿no? Lo cual tampoco es fácil a veces para los actores, ¿no? Pero cuando uno está en una película hay que dejarse llevar, porque uno tiene la visión de su personaje normalmente, y claro, de la historia, pero no tiene la visión tan exacta, la visión general exacta, ya no solo de la historia del personaje, lo que le sucede al personaje, sino de la estética, del ritmo, que eso es lo que el director tiene acá. Por eso hay que dejarse llevar, ¿no? Claro, ¿no? Y en La Cosa, por ejemplo, su personaje, ¿Cómo se llama el personaje? Constanza, Constanza. Bueno, Constanza, como su nombre indica, es la constante, el amor constante, el amor ciego, el amor un poco tonto, todas las gracias del marido, ella y es toda así, ay, sí, sí, toda naif. eh, la cosa, pues, la cosa es muy divertida, es un ejercicio muy de cine, ¿no? Tiene muchos códigos secretos, pero a la vez tiene la historia, ¿no? Con una estética tan alucinante, ¿no? claro, ¿no? La Cosa tiene algo curioso, demoró por lo menos 10 años en ser estrenada. Creo que es el proceso más largo histórico en el cine peruano. ¿De ¿Cómo lo verdad? tomaste? Claro, Bueno, ya tenemos otro récord, además de Maruja, que fue la primera que postuló a los premios Oscar y que fue preseleccionada. Si mal no recuerdo, tú que eres bien claro, chismoso sí, de la por historia, supuesto, ¿ah? lo sabrás. Bueno, no Sí, sabía que era la película que más demoró en por estrenarse. supuesto, de 10 Era años como que todos, ya, por fin, parimos. y llega la Ah, pandemia. Álvaro tiene una cualidad muy linda como ser humano, ¿sabes? Y logra que sus actrices, actores, su equipo lo queramos mucho. Y que pasen los años y nos reunamos. Por ejemplo, la otra vez él encontró unas imágenes como unos detrás de cámara, del estreno, ¿de qué era? ¿De la cosa? No, del destino, creo. Destino, de destino. Ni me acuerdo de qué. Y nos juntamos todos en su casa a tomar unos vinos y a ver, después de no sé cuántas, de más de 10 años. Pero tiene esa cosa él es tan increíble ser humano, yo lo quiero mucho. Y la verdad que pienso que además de quererlo como ser humano, yo lo valoro muchísimo como director. Él tiene una finura en su narración cinematográfica, unos guiones. Por ejemplo, El Candidato, ¿no? Tiene escenas que para mí son, pero es increíble. Tú ves El Candidato y dices, parece que habías hablado con, no sé, con un vidente con un pitonizo para que te contara todo lo que iba a pasar, ¿no? No Claro, sé. maneja muy bien la interpretación de Mónica Sánchez, pues, ¿no? Alberto García, ¿no? Y justamente el No, y destino Saskia Bernaola me parece que también, está es lo máximo, como la alucinante. primera dama, ¿no? Eso sí, ¿no? Toda esa escena de la Sí, escalera con los dos sugieres diciendo, o sea, claro. esa escena es Sabes que es una buenísima en su genialidad. trabajo, es buenísima, lo hace Claro. perfectamente bien, ¿no? Y Pero ahí justo todos, ¿ah? Por ejemplo, está Manolo Rojas, Manolo que hace un Rojas, claro, súper papel. Aide Está Cáceres también, Aide, Guillermo Rossini, claro. Mira, en esa película Albert me García, encantó esa mirada fresca que él tiene de llamar a personas que a lo mejor tú no te imaginas, que hacen los chistosos, pero están extraordinarios. todos, Manolo sobre todo, es espectacular, maneja su comedia muy bien y Álvaro los dirige muy bien a todos. En esa película en realidad no había un papel exacto para mí,
Pero Álvaro me dijo, mira, vamos a hacer un papel, tú eres una vidente que viene de Venezuela a hablar de nuestras elecciones. Y hay una escena medio creepy, así que parece medio como de Carrie, escena de terror. ¿Te acuerdas de esa escena, no? Claro, Yo me he reído mucho haciendo esa escena con ella que tiene unas frutas en la cabeza y mientras habla se las va comiendo, ¿no? Cosa que no era tan fácil porque había que tener el timing y el venenito, era lleno de cositas así específicas que Álvaro te pide, ¿no? Pero bien, ¿no? Bien. y la Qué verdad sí, ¿no? bueno. Sí. Qué bueno todo este reencuentro, en verdad que nos estás haciendo, reconstruyendo todo un poquito de los personajes, de los directores y cómo es trabajar con cada uno de ellos. Elena, y justamente que hoy estamos escuchando en este momento toda esta carrera sólida que has ido construyendo, a base de formación y talento realmente, porque eso se ve, se nota. ¿Qué opinas de hoy en día este fenómeno actual donde muchos jóvenes se hacen famosos por un video viral en redes sociales? Bueno, a quien Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Esa es la cultura pop y yo no tengo nada en contra de eso. Porque O por sea, ahí te comento que hemos visto que muchos artistas de trayectoria, ¿no? Comenta que hoy en día se valora más la cantidad de seguidores que que la calidad artística. ¿Qué pero piensas sobre ese es esto? otro tema, ese es otro, ahí me estás planteando otra cosa. Una cosa es que yo te diga, oye, si tienen suerte y les va bien, pues ya está, que hagan su emprendimiento, su negocio, a mí me parece muy bien. Cada uno tiene derecho a ganarse la vida, pero oye, no he hablado de Reina sin Corona, yo no puedo dejar de hablar de Te iba mi a Ginito. preguntar esto, me tocaba a mí, pero Por sí, favor, te por tomo, favor. por favor. Pero en cuanto a esto, sí, yo creo que todo el mundo tiene derecho a empezar en una carrera, ¿no? Yo misma cuando hice Maruja podrían decir, ¿y esta quién es? ¿De dónde salió? Si es una chica que inicia, pero una vez que tú emprendes y te metes en un mundo como este, demostrar lo que vale y después tomarlo con seriedad, ¿no? Lo que sí entiendo lo que dices, muchas veces es gente que no, ni actúa, ni se va a preocupar de actuar y no le interesa. Lo que pasa es que un productor dice, mira, tiene 1 millón de seguidores, con que sus seguidores vayan a verla, ya hice taquilla. Exacto. Y bueno, también es parte de la realidad de nuestro cine o de nuestro mercado de cine. O sea, evidentemente, no somos Brasil, que tiene tantos millones de personas como país, que tiene una clase media, no tenemos la industria que tiene, no sé, la India o Hollywood. Entonces, eh, mira, yo he sido productora también de mis propios espectáculos y sé lo que es estar en el otro lado y decir, wow, una cosa es con cajón y otra con guitarra, como dicen, ¿no? Entonces, pero siempre sería mejor hacerlo respetando el oficio, ¿no? Respetando el arte, este séptimo arte que todos amamos tanto, ¿no? Claro, porque hay producciones que, como bien mencionas, ¿no? Ah, tiene 2 millones, dale una escena. Tiene 3 millones, 2 escenas. Es mujer, 4 escenas. Y ahí se compone la película con personajes intrascendentes, en mi opinión, que en realidad solamente es para jalar vistas, más no cuentas una historia artística, más parece comercial. ¿Qué opinas sobre estos Bueno, temas? pues para mí esta distinción entre lo artístico y lo comercial no deberíamos hacerla. Yo creo que lo artístico puede ser comercial, como lo demuestra El Padrino, y lo comercial puede ser artístico. ¿Por qué no? ¿Por qué separar lo artístico de lo comercial? El tema es cuando algo es comercial, pero no hay ninguna búsqueda. Otra cosa es que tú quieras hacer algo utilizando, pues, digamos, lo que el arte, o sea, el cine, el teatro, lo que sea, ha logrado, ¿no? Y pongas todo y no te salga. Pero que ya de antemano tú no te esfuerces por eso, sí me parece que no está bien. Ahora, tú respondiste a una película interesante que es Reina sin coronas. A ver, Sí. cuéntanos sobre tu personaje, que habla básicamente de maltrato hacia la mujer. Esa es la trama principal, pues, Reina ¿no? sin corona está inspirada en historias verdaderas que Gino Tazara, nuestro director y querido amigo mío, digamos, en su carrera como periodista, porque él es periodista también, le tocó entrevistar a muchas mujeres y cubrir casos no solo de violencia, sino de feminicidio. Entonces, él se conmovió tanto con todo esto que pensó hacer esta película, que a mí me parece una muy buena película y que cuando tú la ves te puede parecer exagerado lo que plantea, porque es un poco cruento, ¿no? Pero ¿sabes qué? No lo es. Yo le pregunté a Gino, pero Gino, todo esto que está en la película,
¿Tú lo has visto? Me dijo, sí, Absoluto. perdón. Y me dijo, sí, todo esto que aparece aquí es real. Y de hecho, Reina sin corona es una frase que dijo una niña frente a la fiscalía. Cuando hablaba frente a la fiscal, estaba con su mamá y ella y contaba el maltrato y la violencia del padre de familia. Y la fiscal le preguntó, pero bueno, ustedes tienen de todo, tienen una casa, tú estás en un super colegio, te regalan, eres una reina. Ustedes las tratan como unas reinas. Supongo que en el interrogatorio se utilizan este tipo de preguntas, ¿no? Y la niña dijo, sí, somos unas reinas, pero sin corona. Y Qué está muy fuerte. potente. Entonces, nosotros hemos vivido una experiencia muy comprometida también. Nosotros íbamos a los cines cuando toda la temporada de estreno, íbamos a ver la película y después nos quedábamos hablando con la gente. Y tú veías gente que venía a la cola a hablar con nosotros y nos decía llorando, me estoy yendo a la comisaría a denunciar. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo que yo vivía era esto. Gente que lloraba, tú veías mujeres que salían abrazadas de las hijas llorando en la puerta de la sala una vez que salían. Entonces, eh, es una película muy fuerte Es porque verdad. la realidad esa es muy fuerte. No puedes hacer una película blanda de un tema como ese. Puedes poetizarla y usar, pero si quieres ser, digamos, un poco una ficción, pero un poco documental, tienes que ser así de duro, ¿no? Y, y la verdad, tú sabes que muy buenas películas peruanas se enfrentan, y no tan buenas, buenas, las películas peruanas en general, se enfrentan siempre al cuello de botella de la distribución, ¿no? De Exacto. Es pronto, difícil, 100 complicadísimo. personas se implican, cientos de miles de dólares entran, te pasas años haciendo algo y de pronto, bueno, el distribuidor es el que decide tu suerte, a veces de una manera medio caprichosa y en relación a los estrenos de los grandes blockbusters y las grandes transnacionales. Y bueno, eso es otra cosa que es así. Y entonces hay que llenarnos de armas, ¿no? Para poder, digamos, competir, creando un cine quizá original, quizá personal, quizá muy arraigado en la realidad, en la identidad nuestra. Yo no sé, la receta yo no la tengo, ¿no? Y bueno, mi personaje es la vecina que se da cuenta de todo y sufre, sufre porque quiere ayudar, pero tampoco la dejan, cosa que también es algo muy real. A Claro, y hay veces hay muchas personas, Lucrecias, porque hay personajes Lucrecias en el Perú y en el mundo que observan y son pasivas. no, pero Lucrecia no es pasiva, Lucrecia No, no es hablo en nada general. pasiva. Ah, pero sí, pero es que es difícil meterse. Pero Lucrecia interviene y Lucrecia trata de ayudar y por eso, no voy a spoilear el final, Sí, pero sí, no contemos porque sí, 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 que pasa lo que pasa. correcto, exactamente. Qué Complicado. interesante. Por- En verdad, este feedback que estamos haciendo de lo que es la película y al último, como lo que tú mencionas, que al final las personas se quedan para contar un poquito más también de lo que están viviendo sin saber, o sea, interpretar esta realidad cruda de estas escenas, ¿no? Y justamente de esto, bueno. Queremos, al inicio de la entrevista mencionaste también del tema de Al fondo hay sitio. Lo habíamos visto en el último episodio del año pasado, que nos dejó ahí como que una incógnita, una interrogante ahí, que asiste el papel de la mamá de Gaspar, ¿no? Gaspar, Alicia. la suegra de Teresita. Exacto. Entonces, Pero esta ahí queremos señora, saber. yo le llamo Malicia, porque esa señora Es Sí, verdad. se ve un poco como que de reina, tiene intriga, sí. como dos, no tiene dos caras, aunque podría decirse, pero tiene ese lado y el otro lado que explota también, ¿no? Y que es medio insidiosa, medio así. Y claro, ese personaje es el típico personaje que entra y sale, porque es la mamá, pues. En esta temporada 2025, bueno, estén atentos, Muy bien. no avanzo más, Veremos, no ¿no? digo más. Muy bien. Entonces, mira, ya tenemos ahí la expectativa. Yo creo que sí. Tenemos todavía Alicia
para este 2025 y nos daría mucho gusto en verdad verte nuevamente en escenas en la televisión. Y por último, para finalizar esta entrevista, Elena, que ha sido una entrevista para nosotros bastante constructiva, en realidad hemos conocido un poquito más del personaje, cómo es en casita, Gracias qué a es lo que ustedes. hace, cómo ha reconstruido ella desde antes, su proceso también de migración, ¿no? Ir y regresar nuevamente, ese choque cultural. ¿Qué consejo tú le darías a todas las personas que están iniciando en este arte y quieren lanzarse a empezar desde cero? ¿Qué es mejor, realizar lo que tú hiciste, de repente ir al extranjero para reforzar el arte o iniciar desde Perú de repente? Mira, yo no, parecerá una tontería, pero es muy difícil dar consejos, porque la vida de cada uno es tan particular. Si tú tienes la oportunidad de ir fuera y es algo que deseas, hazlo. Pero si no, si deseas estudiar y no puedes, hazlo acá, que acá también hay muy buenas escuelas y muy buenos profesores. Lo que diría es, no dejes de perseguir tu sueño y ser realista también, porque no es o sea, no es una profesión fácil. Tienes que amarla en lo profundo y tiene que gustarte no solo el logro final, ¿no? Brillar y salir, tiene que gustarte el día a día, el ensayo, aprender tus textos, leer. Cuanto más lee un artista, más enriquecido está su mundo interior y más puede em, ofrecer diferentes matices, ¿no? Entonces diría eso, no abandones tus sueños, sé realista. Hay muchas cosas que se pueden hacer para vivir del arte, digamos, por decirlo así, o para vivir siendo artista. Puedes enseñar, puedes proponer, puedes producir, puedes gestionar, actuar, o sea, hay muchas facetas dentro de lo artístico, ¿no? Pero sobre todo, sé muy constante y sé muy resiliente, porque no es fácil. No es fácil ir a un casting y que te digan, por más que cuando eres más joven te puede ser muy desestabilizador. Y después te das cuenta que en realidad hay 10.000 factores que no son tu valía profesional o tu talento que intervienen en que te elijan a ti o no. Entonces tú sigue trabajando, sigue formándote, porque lo que sí es claro es que el esfuerzo da sus frutos. No hay, es una ley de la física, toda acción tiene una reacción. No hay forma de que si tú te esfuerzas, trabajas, estudias, te formas, insistes, eso en algún momento no se plasme de alguna manera. Sería ir contra la ley no sé, del universo en general. Entonces, eso sí es que sirve como consejo general, ¿no? Eh, Fórmate, no dejes de perseguir tus sueños, sé realista y enamórate como decía una amiga docente también de arte, de música, decía, hay que enamorarse un poco del aburrimiento del día a día, de trabajar. No todo es estar en la cima, con el brillo encima. Para nada, eso es casi, casi como que la cristalización del proceso, ¿no? Interesante lo que mencionas, ¿no? Me iba a caer con esa frase de enamórate del aburrimiento, ¿no? Porque no todos lo ven de esa forma, pues, ¿no? Se sienten cómodos donde están y no quieren irse de ahí, pues, ¿no? Entonces, es bueno siempre explorar un poco, así como tú, pues, Claro. cantar, actuar, Y animar. también, y también, ¿sabes qué? Sea auténtico, o sea, porque a veces, ¿qué pasa? Que una fórmula te resulta y entonces te pasas el resto de tu vida repitiendo el mismo chiste, el mismo personaje, la misma gracia. Bueno, yo desde mi punto de vista, pero Claro, también es válido que si a alguien le funciona y le da de vivir, de comer eso, pues también lo haga, ¿me entiendes? Yo soy una absoluta defensora de que cada uno tiene su camino, por eso los consejos son muy, muy, muy difíciles de dar, ¿no? Pero por eso yo, si digo algo, es algo general que nos puede servir a todos, sea cual sea tu digamos, tu elección, ¿no? En tu camino. Eso. claro, Elena. El tiempo ha quedado cortísimo, yo sé que hay mucho más por hablar, conversar, proyectos, pero igual estás cordialmente invitada para una próxima entrevista. Cualquier evento, solamente avísanos, siempre apoyaremos a todos nuestros artistas peruanos, ¿no? Igual gracias por estar aquí Qué esta lindo. tarde, porque de tu Muchas gracias, tiempo, Elena. Marcelo. Muchas gracias, David. Si me permiten tomar unos breves minutos para Dale, dale. también agradecerles, les agradezco un montón esta charla, ha sido así como tomarnos un café entre amigos, y eso siempre es Gracias. algo lindo y que se agradece. Por favor, entren a mis redes, yo estoy como en Instagram, Elena Romero Off,
En, en TikTok creo que soy elena.romero12. No, parece que ya no había. Después en YouTube estoy como Elena Romero Perú. Y todas mis canciones, todos mis discos están en Spotify también. Spotify. Y por último, invitarlos a mi más reciente lanzamiento, que es una cumbia que compuesta por mí, como les decía al comienzo, y a quien invité con Ernesto Pimentel, a quien invité a que hiciera el feed de mi canción, ¿no? Y esa canción se llama Pecado. Así que están en Pecado. Si no entran a YouTube, le dan like, se suscriben, comentan y comparten las cuatro cosas. Por Por favor, Muy supuesto. porque bien. eso sí ayuda a los artistas. Y es importante, necesitamos de los artistas peruanos que haya ese pequeño, mira, que es así, pum, 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 ya lo hiciste todo, ¿no? Genial, Entonces, entonces, le pedimos eso, ¿ok? por Muchas supuesto que gracias, te vamos a chicos. apoyar, ¿ah? Compártenos tu video musical y listo. Va a estar en las Ah, redes. sí, ¿No? allá, Sí, de compártenos hecho, nada de más. hecho. Pásanos Y directamente y salgo yo así lo... con un vestido de flecos bailando cumbia, una Eso. cosa. Pecado, lastimar la inocencia, pecado. Me gusta mucho la letra. Traicionar la confianza, Wow. pecado, 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 lo tuyo es pecado. Ok. Ah, Así Gracias, que si Elena, tú por bravo. entras a escucharte mi en vivo, YouTube, mira. a mi Spotify, es pecado, ya lo sabes. Muy bien. Muchas gracias, Elena. Esperamos encontrarnos en una nueva Gracias. oportunidad. Muchos éxitos con esta canción Pecado, que estoy segura que va a dar ahí a más de uno le va a tocar el corazón. Por esto, así que Mm, avísanos nada más. mm. Pecado saldrá por las redes, pero no. Avísanos nada más. Ok. Nos Muchas nos gracias, despedimos. Hasta chicos. luego. Pásenlo lindo. Chao, chao. Chao, Gracias, chao. Elena.